Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues les saluda Regina Cruz desde Ecos de Sor Juana Asociación Civil en esta 10ª sesión de nuestras 17 sesiones programadas. Bienvenidas todas y todos. Les manda un saludo muy afectuoso Centros de Integración Juvenil Sede Tlalpan, la doctora Claudia Tejeda y Alfredo Guerrero en un momento más se conectan. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso de la jueza Ivette Anguiano Aguilar. Y el día de hoy nos va a acompañar el doctor Raúl Alfredo Hernández Ortega con este tema y va a ser una dinámica súper agradable en donde ustedes van a poder realizar todas las preguntas que deseen. Voy a permitirme presentarlo y vamos a hablar de diferentes temáticas, pero sobre todo vamos a platicar sobre el juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes. Y bien, el doctor Raúl Alfredo Hernández Ortega es licenciado en Derecho, maestro en Juicios Orales y doctor en Derecho Constitucional y Amparo. Cursó el diplomado del programa de capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción de la Secretaría de la Función Pública, el diplomado en ética gubernamental y corporativa, anticorrupción y prevención de conflictos de interés por la Escuela Libre de Derecho y el diplomado sobre el contexto del derecho laboral en el marco de la reforma constitucional por la Escuela Judicial del Estado de México, entre otros cursos y diplomados. También ha impartido cátedra en posgrado en el Instituto de Zumpango en Estudios Superiores en Criminalística. Ha sido instructor de diplomados sobre Derecho Administrativo Disciplinario ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua y ha sido abogado postulante. Como servidor público del Poder Judicial del Estado de México, se ha desempeñado como archivista judicial, como notificador de cuantía menor, como secretario judicial en materia civil en ambos casos por oposición y director de responsabilidades del Poder Judicial. También ha sido delegado de la Contraloría en Tlalnepantla, del mismo órgano del Poder Público. Y actualmente es juez adscrito al juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y de protección de niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Pues muchas gracias por aceptar participar, señor juez. Un gusto tenerlo aquí. Yo lo recuerdo perfectamente en aquellas capacitaciones que nos tocaron en el Poder Judicial del Estado de México. Y por supuesto reconocemos toda su trayectoria y además, como lo vemos, pues licenciado, maestro, doctor y especialista, sobre todo en temas de derecho familiar y de violencia familiar. Y bueno, pues la primera pregunta que le queremos hacer es justamente cuál es la diferencia entre un juzgado en línea especializado en materia de violencia familiar y un juzgado familiar como el que conocemos y al que recurrimos presencialmente día a día. Gracias, Regina. Gusto en saludarles a todas y a todos. Le agradezco la invitación a Ecos de Sor Juana, Asociación Civil, a los Centros de Integración Juvenil, a la maestra Ivette que nos dio la oportunidad también de estar el día de hoy con ustedes. Bien, para no hacer más preámbulo, vamos a platicar rapidísimo la diferencia. Fíjate que de entrada creo que el juzgado en línea es un paso más hacia la accesibilidad para todos los justiciables. ¿Por qué? Porque pueden acceder con nosotros, en este caso en el Poder Judicial del Estado de México, a través de un link que está en la página principal del Poder Judicial del Estado de México. Van a ver un link que dice Juzgado de Violencia y tiene un osito alares que por aquí anda, mira. Van a ver un osito como este y ahí pueden acceder, ya sea descargando un formato para llenarlo, que es muy intuitivo el formatito, y digitalizarlo y mandárnoslos por ese mismo enlace, o bien a través de un escrito libre. Ahora, ¿qué pasa? La gran diferencia es que nosotros en el juzgado en línea trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Esto es, aquí no importa si es día festivo, si son periodos vacacionales, si es el 24, 25 de diciembre, fechas, digamos, tradicionalmente de asueto para nosotros en nuestro país. Aquí no importa, aquí siempre va a haber un juez o una jueza con obviamente secretario, secretaria y personal administrativo que vamos a estar dispuestos para la atención. No digo que no sea el caso en los juzgados tradicionales, evidentemente creo que tengo compañeros y compañeras muy comprometidos. Sin embargo, pues la limitación es
que ellos tienen el horario laboral conforme al calendario que se publica año con año para nuestra institución. Esto es, ellos trabajan por regla general de lunes a viernes, de un horario de atención al público de 8:30 hasta las 15 horas con 30 minutos. ¿Qué pasa? Conforme lo establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para emitir una medida de protección, debemos hacerlo dentro de las 4 horas siguientes. Evidentemente, en un juzgado tradicional, por más ánimo, por más intención de hacerlo de nuestros colegas, de nuestros compañeros, pues difícilmente se va a dar cumplimiento. ¿Por qué? Por tan sencillo. Aunque si entra a las 3:50, a las 3:40, perdón, 29 de la tarde, pues ya imposible que le den la atención al público dentro de su horario de labores. Y más si consideramos que se tiene que publicar en el boletín judicial, en el juzgado en línea, como ya nuestra comunicación es a través del correo electrónico institucional que les proporcionamos nosotros cuando les otorgamos la firma electrónica, pues en pocas palabras podemos decir que casi casi están viendo la atención a sus peticiones en tiempo real. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y además, no hago menos la capacidad de todos mis compañeros, que es mucha, aclaro. Pero yo creo que al estar nosotros en un juzgado especializado en violencia, pues lo voy a decir de una manera muy coloquial. Desayunamos, comemos y cenamos este tipo de asuntos. Y de alguna manera, si bien advertimos, tenemos la sensibilidad para detectar ya los casos donde necesitan una intervención urgente, creo que también nos ha dado la experiencia para advertir algo que me gustaría que comentáramos respecto de la ética con la que se conducen algunos postulantes, para identificar cuando, si se me permite la expresión, pues quieren abusar del derecho para poseer bienes, para obtener cosas inadecuadas inclusive, para que le legitimemos una sustracción de hijos, ¿no? Por ejemplo, entonces, creo que el tener día a día este tipo de procedimientos en un juzgado especializado nos da esa sensibilidad y me decía una compañera, y ese ojo avisor para poder entender cuando tenemos que ser más acuciosos y quizá incluso un poquito más eh, firmes en alguna, para otorgar o no otorgar una medida. Doctor, ¿y al público le podemos explicar qué son, o sea, este concepto de medidas de protección, qué tipos de medidas de protección se otorgan y cuál es la diferencia? Es decir, como ustedes como jueces en línea, ¿cómo la otorgan? Si es igual que en el juzgado tradicional o no. Claro que sí. Mira, para hacerlo en un término coloquial, accesible para todos, que creo que es la principal función que tenemos en este foro. Las medidas de protección son órdenes, vamos a llamarlas así, mandamientos que nosotros dictamos para hacer cesar las situaciones de violencia. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, vamos a pensar que la señora o el señor, puede ser indistinto, niñas, niños, adolescentes, nos dicen que están en un entorno donde a diario sufren violencia física, por ejemplo, incluso violencia de carácter sexual. Mandamos, por ejemplo, la desocupación del presunto generador de violencia del inmueble. Le ordenamos que se abstenga de intimidarlos. Le ordenamos que se abstenga de acercarse. Mandamos la orden de protección y auxilio policial con la posibilidad incluso de que ingresen al domicilio. Mandamos también, esta siempre, el auxilio policial de reacción inmediata para que incluso donde se encuentren, incluso no sé en su domicilio, en cualquier lugar de la calle, cualquier corporación policíaca, les preste el auxilio. Esas, digamos, son las más comunes. Podemos decretar guardas y custodias, por ejemplo, para preservar la integridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes. Órdenes de protección de naturaleza civil, como es la pensión alimenticia, o el pago, el orden de pago, la orden de pago de una pensión alimenticia, la suspensión de un régimen de convivencia,
ordenar que se abstenga de dilapidar, de hipotecar o enajenar bienes, el inventario de bienes también, eh, el resguardo de armas de fuego o de cualquier tipo de arma, entre otras. Fíjate que si bien las leyes, tanto la Ley General de Acceso de a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código de Procedimientos Civiles, enuncian las medidas de protección y, bueno, a distinción, el Código de Procedimientos Civiles dice son preventivas de emergencia y de naturaleza civil. La Ley General de Acceso o la Ley Local de Acceso también nos dice son de naturaleza jurisdiccional o administrativa y de esas, las que quieras. No tenemos limitantes. Puede ser, creo yo que deben de obedecer incluso a la inventiva, si se me permite, la imaginación de la persona juzgadora. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscas? Proteger. Eso es lo fundamental. Puedes dictar 5 medidas en una sola orden, por ejemplo. Acabo de resolver un recurso donde tuve que hacer uso de la imaginación porque referían que la persona tenía un arma de fuego, pero no compartían el domicilio y me pedían ellos el cateo. Digo, a ver, espérame. No podemos hacerlo así porque también estoy violentando un derecho de estas personas que si bien ya la Corte ha dicho que las medidas de protección son constitucionales, que la misma ley, seguramente ya lo vieron, lo define como actos urgentes para salvaguardar la integridad de la víctima ante el riesgo que está corriendo, cierto es que también debemos ser muy cuidadosos en si bien proteger a la víctima, no violentar algunos otros derechos. ¿Qué hice en ese recurso en el que resolví? Ordené que en el momento de la emergencia se le requiriera, pues, exhibiera, bueno, presentar ante la autoridad, ante el actuar y la fuerza pública el arma. O bien, si incluso observaba que la traía consigo, lo pusieron en inmediata disposición de la agencia del Ministerio Público. Pero no ordené el cateo porque yo creo en mi concepción ya era un exceso, y estábamos eh, abusando de esa situación y había otras formas menos lesivas de garantizar la seguridad de la víctima. ¿Y qué hice? Pues ordené la vigilancia las 24 horas del día del domicilio, porque son familia y vecinos. Entonces, sí, no entré a hacer el cateo, pero pedí la vigilancia día y noche para que estuvieran seguros. Insisto, digamos, si se me permite la expresión, que es como un rompecabezas o no, un Tetris, y puedes ir armando las piezas, teniendo la baraja tan amplia que nos dan las leyes, como algunas de las que ya referí, puedes ir armando las piezas de forma que, en este caso, garantices lo que nos pide la propia legislación, la protección integral de la víctima o de la Bien, presunta víctima. bien, doctor. Y una duda más. A ver, yo, mamá o una persona que está sufriendo violencia o que hay una sustracción de hijos o cualquier otra situación que esté afectando mis derechos o la de mis hijos, ¿cómo sé si sí soy candidata? O sea, si mi problema es candidato a este juzgado en línea o no lo es, o y de ser candidata, ¿cómo llego a ustedes? ¿Cuál es el paso a paso para accesar a la justicia a través de un juzgado en línea especializado? Bien, fíjate que, bueno, hablando del acceso a la justicia, pues cualquier persona puede tocar las puertas de cualquier órgano jurisdiccional, entre esos el juzgado en línea. Creo que ya comentábamos previo a esta charla que ya han tenido algunas sesiones en las que ya hablaron de qué es la violencia familiar, los tipos de violencia familiar. Desde luego que cualquier persona que considere, y conforme lo establece el artículo 4.396 del Código Civil, me parece, cualquier persona que considere que es víctima de violencia familiar en cualquiera de sus tipos, ya sea física, sexual, psicológica, patrimonial, económica, puede acceder no nada más a cualquier juzgado. Finalmente, es cierto que nosotros no debemos prejuzgar para admitir una demanda. Eh, Sin embargo, debo aclarar, por ejemplo, me decías de la sustracción de hijo. En muchas ocasiones ya
hay un juicio previo de guardia y custodia, eh, en donde ya se estableció incluso un régimen de convivencia y sucede que vienen con nosotros porque no les han devuelto el hijo. Yo en esos casos creo que sería más ágil, menos desgastante para las presuntas víctimas de violencia que promuevan la ejecución de esa sentencia o ese convenio ante el órgano jurisdiccional donde les otorgaron la guardia y custodia, ya sea provisional o bien definitiva, porque incluso así lo marca la ley. O sea, yo no puedo ejecutar una orden de diverso juzgador. Sin embargo, sin embargo, hay ocasiones en que no vienen de otro juicio, que simplemente, sencillamente, eh, bueno, la sustracción es una modalidad, si se me permite, una representación de la violencia vicaria. Entonces, por hacerle daño, no les dejan a los niños o niñas, ahí pueden acudir con nosotros y es muy sencillo acceder. Tenemos varias formas, ¿eh? Una, la más sencilla que ingresen a la página del Poder Judicial del Estado de México en el link que es más, me permite, si me permiten, puedo, Compartir. puedo compartir pantalla, pero permita, digo, para hacerlo más ágil, ¿no? Y nos lleva el paso a paso. Claro que sí, Perfecto. claro que sí. Mira, vamos a compartir pantalla. Aquí está, en este caso yo tengo, ya la ven, ¿verdad? Sí, ya se ve que abrió el buscador. Ajá. Yo tengo el buscador de Google, PJDomex, que es la abreviatura del Poder Judicial del Estado de México. Como ven, abre, abrimos la link del Poder Judicial del Estado de México y de inmediato, bueno, casi de inmediato, miren, ya quitaron el osito, pero miren, aquí tenemos juzgado en línea especializado en violencia familiar. Aquí vamos a tener el link en la página principal de los primeros iconos. Le damos clic y ahí lo primero que nos dice, si le preocupa que alguien te observe, presiona la X. ¿Qué va a pasar si presiona la X? Que está arriba, inmediatamente nos va a mandar otra pestaña de forma que si el presunto, él o la presunta generada de violencia nos pueden observar, nos va a mandar a otro sitio completamente diferente para que no se den cuenta que estamos accediendo. Y aquí nos va a ir dando de forma sencilla nombre, primer apellido, segundo apellido, por correo electrónico, una breve síntesis. Aquí vamos a poder descargar el formato, lo podemos llenar incluso a mano, lo escaneamos y lo adjuntamos en PDF. ¿Qué podemos agregar? Actas de nacimiento, por ejemplo, los documentos que consideremos. Tenemos un máximo de 10 megabytes. Pero bueno, en esencia, esta es la forma más rápida que tenemos de acceder a nuestro juzgado. Y es muy, como podrán ver, es muy intuitivo. Acá está la X, miren, le voy a poner la X para que vean que nos manda a otra cuestión. Nos manda al buscador como si no estuviéramos haciendo nada, que es, que es una forma también de tratar de garantizar la secrecía y desde luego la seguridad de la presunta víctima. Esta es la forma más sencilla. Voy a dejar de compartir. Es Además, una duda sobre, manden, ¿podemos regresar? claro que sí, Es que claro que sí. justamente en donde viene describa es ahí donde vamos a poner todos los hechos. Bueno, la breve síntesis de la demanda. Ahí puede ser una síntesis, pero más fácil, cuando si descargamos el formato, miren, aquí nos va diciendo de manera intuitiva, como les decía, mis nombres, si tengo abogado, esto es muy importante, si tengo abogado, se puede presentar, si no tengo, nosotros en el juzgado en línea, de inmediato, una vez que se ratifique con su firma electrónica, que ahorita lo vamos a llevar, le solicitamos la asignación de un defensor público, para que todo el momento, en todo tiempo esté asesorada. Si no cuenta con firma electrónica, que es muy común, que no se preocupen. En cuanto ingresa el formato, digo, yo preferiría que fuera, que adjuntaran, llenaran este formato y lo adjuntaran. ¿Por qué? Porque nos va dando más datos a nosotros y de inmediato les llaman nuestros agentes certificadores para concederle la firma electrónica, teniendo los documentos que son
su identificación oficial, un comprobante de domicilio y su CURP en formato PDF, en ese mismo instante, de ser posible, les otorgamos la firma electrónica. Bien. Y les vamos, realmente se les va yendo paso a paso. Doctor, justamente, perdón, nos están preguntando y creo que venía con la pregunta que yo quería hacerle, pero nos dicen, ¿cuánto tiempo puede tomar el proceso si requiero una orden de protección o una medida de protección? O sea, primero, yo ya entré y hice lo que nos mostró adjunté el formato y requisité en línea. Y en ese momento me imagino que esto lo pregunta algún abogado, ¿no? O abogada. Me dice, Sí. requiero de una orden de protección o una medida de protección. ¿Cuánto tiempo va a tardar el proceso? Bien, una vez que si ratificamos electrónicamente o inclusive ingresan con firma electrónica, en menos de 4 horas tienen su medida de protección o su orden que puede contener varias medidas conforme lo establece la ley. Eh, a veces, lo más tardadito es que tengan la firma electrónica. ¿Qué sugiero? Pues precisamente este tipo de foros son muy importantes. ¿Por qué? Porque igual y no van a tramitar. Fíjense que el trámite ante los certificadores normales, digamos, ante los usuarios normales en el Poder Judicial, pues es por un sistema de citas y puede llevar días o hasta semanas obtener su firma electrónica. Sin embargo, si a través de este foro se difunde y saben que teniendo a la mano su identificación oficial, ¿ya? Su comprobante de domicilio y su CURP en formato PDF, ingresando su formato o su demanda, el mismo día les hablamos, ¿eh? El mismo día, y digo, no puede ser a veces en el mismo instante. ¿Por qué? Porque están los compañeros tramitando firmas electrónicas de múltiples usuarios, pero el mismo día se les llama y si ya lo tienen a la mano, en ese mismo día se les otorga la firma electrónica. Ratifiquen si no es objeto de prevención, porque claro, muchas veces cuando promueven o usan este servicio, los usuarios a veces me ponen, hoy me golpeó, pero no tenemos más datos, no sabemos el parentesco, no nos agregan, por ejemplo, el acta de matrimonio o las actas de nacimiento que nos permita saber que pertenecen a un mismo grupo familiar, al menos, o bien son tan genéricos los hechos que no podemos tampoco propiciar que ejercite su derecho de defensa a la parte contraria. Pues también tenemos, si bien somos garantistas, si bien somos sensibles, tampoco podemos llegar al grado de dejar en indefensión a la parte demandada. Entonces, sí cuidamos esa parte de que cumplan con los mínimos requisitos formales, pero cumpliendo con ello en menos de 4 horas conforme lo establece la ley. Hay ocasiones que entran ya con firma electrónica en menos de 4 horas ya tienen sus medidas de protección. Bien, la verdad, a ver, pienso en los casos que regularmente atendemos a través de la asociación, en donde incluso hay personas, o sobre todo mujeres, que no saben utilizar la computadora, o que no tienen acceso a un abogado, que tienen miedo. Entonces, un poco aquí hay dos preguntas que se relacionan y nos dicen, ¿hay lugares de parte del gobierno a donde las víctimas de violencia puedan acudir? Esa es una, y luego dicen, ¿cómo puedo presentar mi denuncia de manera segura sin que se violen mis derechos como víctima? Entonces, si me lo permite, bueno, pues además de lo que usted pueda agregar de lugares del gobierno donde se pueda atender a víctimas de violencia, pues les hemos platicado mucho que una mujer, sobre todo cuando tiene niños menores de edad, niñas, niños y adolescentes, puede acudir al DIF Estado de México, y que ahí tenemos abogados y grupos multidisciplinarios, y que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes está presente en los 125 municipios, y además tenemos una estatal. Entonces, esta es una área. Pero también la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, Ujú. y también los municipios tienen áreas municipales de la mujer, direcciones generales o direcciones de área de la mujer. Además de la agencia del Ministerio Público más cercano, ¿qué otros lugares usted podría sugerir? Ah, bueno, además de las asociaciones civiles, que justamente mañana tenemos con Cabida una, una charla a las 10 de la mañana, que es una asociación civil que acompaña mujeres y niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia familiar.
Pero adelante, señor juez. Bien, eh, un dato importante es que actualmente el Poder Judicial ya celebró convenio con los 125 municipios que conforman el Estado de México y en la mayoría de ellos, no en todos, porque pues a veces sabemos que hay infraestructuras no tan robustas como otros municipios más grandes, ya sea su dirección de la mujer o su dirección jurídica, prestan el servicio de asesoría también para las mujeres, pero yo creo que las fundamentales, inclusive quienes están especializados, desde luego DIF y Secretaría para las Mujeres, sin perjuicio, como dices, de las asociaciones civiles que pues auxilian y apoyan, ¿no? Pero si hablamos dentro del espectro gubernamental, pues yo sugeriría de manera muy respetuosa, pues sí DIF y Secretaría para las Mujeres, pero debo referir, aparte debo referir que, que creo que somos un juzgado muy amigable, muy sensible. ¿Por qué? Porque por disposición incluso legal, si mal no recuerdo, el 1.93 del código, bueno, ahorita lo checamos, pero nosotros tenemos, o sea, tiene que disponer de este tipo de formatos en oficialías de partes de los juzgados, debe de haber este formato, y también en las oficinas de registro civil también debe de haber este formato para que puedan llenarlo y lo pueden presentar así a manita de manera física en oficina de partes. Lo único, les digo, si ven el formato es muy intuitivo, los va guiando y les digo, les pregunta incluso dónde quieres presentarlo, en el juzgado en línea o en un juzgado tradicional. Aquí hasta arriba dice, mire, ¿dónde presentará su demanda? Y los va guiando, inclusive nos pone un catálogo para que se marque con una X qué medidas de protección solicitamos. O sea, para mí, preferentemente, lo hagan en línea, lo hagan de forma tradicional, incluso lo haga un abogado, pues puede tomar como base este formato para ir, para ir colmando los requisitos formales que necesitamos nosotros para decretar una medida de protección. Insisto, sé que hay personas que no están familiarizadas con la tecnología o tan familiarizadas. Estaba viendo una encuesta apenas que salió en un noticiero donde ya más del 80% de la población mexicana tiene acceso a Internet. Creo que la brecha digital va siendo cada vez menor, se va reduciendo. Entonces, incluso puede ser desde un teléfono celular. ¿Eh? Entonces, tenemos mucho acceso. Pero bueno, Señor finalmente, juez, instituciones DIF, Secretaría de las Mujeres y Institutos de la Mujer municipales. Ojo, antes, distinguir entre la demanda por violencia familiar y la denuncia. Porque este tipo de conducta tiene una dualidad, o sea, en materia civil o familiar, nosotros lo único que hacemos es dictar medidas de protección a efecto de restablecer el orden y la paz familiar. Eso es lo que establece el artículo 2.359 del Código de Procedimientos Civiles. A través de la adopción de las medidas de protección, a veces los mandamos a terapia, los mandamos a Secosama, si hay adicciones, los mandamos a lo que eran los CDMAS, que no creo que ya cambiaron de nombre, ¿verdad? Los CDMAS, los centros de masculinidades positivas, para una reeducación respecto del machismo, la misoginia. Los mandamos a la Secretaría de Salud para la prevención a la violencia, los mandamos a DIF para terapia psicológica, escuela para padres, entre otras cosas. Lo importante es tratar de restablecer. Yo les digo, pues difícilmente va a ser la relación familiar porque incluso, pues podríamos estar revictimizando, pero sí enseñarles una nueva forma de vivir, al menos con respeto. ¿Y por qué? Porque generalmente tienen vínculos que los van a unir de por vida, que son los hijos. Y de alguna manera, pues reeducar, si se me permite la expresión, reeducarlos para que tengan una nueva forma de relacionarse con respeto y obviamente ajeno a la violencia. justamente nos preguntan la diferencia entre una denuncia de violencia en el portal del Poder Judicial y una, yo creo que la palabra es denuncia, y una en la fiscalía, pero usted lo acaba de dejar muy claro. Una cosa es la denuncia ante la fiscalía y una cosa es la demanda ante el Poder Judicial. Y Tiene percibe, por objeto en fiscalía eh,
investigar y sancionar un delito. Y en este caso, fíjate que algo que yo les comento a mis justiciables, quizá estoy mal, puedo admitirlo, que en este tipo de procedimientos no vean como que va a haber un sentenciado, una condena o alguien o un vencedor o vencedora. Este tipo de procedimientos nos dan la oportunidad de reconstruir de alguna manera el grupo familiar. Aclaro, sin procedimientos de mediación, porque no es lo mejor, pero, o bueno, inclusive ya hay una jurisprudencia de la Corte donde establece, y me comentaban que hay personas psicólogas aquí también la escucharon, saben que no podemos someter a una persona a un procedimiento de mediación y conciliación, pero sí tenemos otras herramientas de reeducación para que puedan aprender a relacionarse de diferente manera, al menos con respeto, les pido yo. Eso es una regla básica, creo. Y justo con lo que nos comentó al principio, ojalá recuerde la frase, pero, por ejemplo, si tengo ya un procedimiento en un juzgado tradicional y este juez o jueza no dictó otras medidas de protección, yo puedo a través me va a decir que no, pero No, yo no, no. puedo a través de este portal hacer contacto con un juez especializado en línea y pedir que se amplíen medidas de protección que no se consideraron. Por ejemplo, esto que acaba de decir que me encantó de, yo creo que por el bien de nuestros hijos, al papá de nuestros hijos le va bien ir a un centro de masculinidades alternativas, masculinidades positivas, como a mí me irá bien ir a terapia psicológica y a lo mejor no quedó dictado como tal en la sentencia o en el documento que yo tengo, en el convenio que yo tenga establecido. ¿Cómo logro que eso sí, o sea, que sí se aplique? Bien, tenemos que partir de dos supuestos. Si hablamos de un juicio donde ya terminó, ya sea por sentencia o por convenio, y los actos de violencia prevalecen, desde luego que tendrán que acudir con nosotros. Ok. Bueno, ya sea juzgado tradicional o juzgado en línea, desde luego que tendrán que acudir a efecto de que hagamos de alguna manera cesar esa violencia que están viviendo. Yo creo que ese es el caso más sencillo. ¿Por qué? Porque quizá el problema no es precisamente la sustracción, sino todo el trato que existe previo, todos los insultos, menosprecios, humillaciones, vejaciones, etcétera. Y desde luego que bajo esa lógica yo les diría por favor acudan al juzgado tradicional o juzgado en línea para que podamos auxiliarles. Eh, Cuando el procedimiento está en trámite, vamos a pensar que ahorita están ventilando una guardia y custodia, pensión alimenticia. Creo que hemos ido rompiendo algunos paradigmas en los juzgados. Anteriormente, si llegabas en una controversia de derecho familiar y decías, quiero una orden de protección, te decían, no hay lugar a acordar de conformidad porque esas medidas son propias del procedimiento de violencia y esta es una controversia y nos mandaban a volar. Lo cierto es que las medidas de protección deben de ser dictadas en cualquier tipo de procedimiento, incluso en materia civil, por ejemplo. ¿Por qué? Porque pues estamos obedeciendo un compromiso internacional de hacer cesar la violencia, particularmente contra las mujeres, pero familiar por excelencia, ¿no? Entonces, tenemos dos lógicas, creo yo, ahí. Si me están escuchando postulantes, pues creo yo también fui postulante y creo que pues el juez o jueza no siempre tenemos la razón y no por falta de estudio. A veces depende mucho de la óptica o cómo lo plantean incluso, ¿eh? Y ello implica que muchas veces el justiciable pues tiene que hacer uso de los recursos y yo les dije, háganlo. A mí me ha pasado de que a veces de bote pronto, este, lo veo desde otra óptica y cuando me exponen su recurso advierto que está en otro sentido esa petición y desde luego que he reculado, y he revocado mi determinación, ya sea, vamos para conceder una medida de protección, por ejemplo. Entonces, para los justiciables, abogados, abogadas, yo les diría, en cualquier procedimiento pueden solicitarlo y si no se les otorgan, por favor,
por favor, vayamos rompiendo también esas barreras. Y puede ser no nada más en el Estado de México. Yo les puedo decir que en el Estado de México somos de los más avanzados, ¿eh? En este tipo de procedimientos. En otros estados de la República vayan rompiendo este tipo de barreras a través de los recursos, a través del amparo incluso. Yo quisiera pensar que cada vez somos más sensibles, que cada vez estamos más atentos a que la violencia no respeta vías procesales, a que la violencia no respeta momentos, lugares, personas. La violencia está ahí, desafortunadamente, y lo que tenemos que hacer como institución es auxiliar a los receptores. A los justiciables que no son abogados, les diría desde luego que toda petición que llegue con nosotros al juzgado de violencia, pues va a ser atendida. No siempre tienen la razón, debo decirlo. Eh, pero en la medida de lo posible, pues dictamos las medidas que creemos idóneas, porque es uno de los principios que tenemos que cumplir, la idoneidad en contra de la medida que se dicta para hacer cesar la violencia. Entonces, tratamos de atenderlas con esa, eh, ¿cómo, cómo les puedo decir? Bueno, para atender ese tipo de peticiones de manera integral, dictando las medidas idóneas para hacer cesar sus hechos de violencia. No obstante, hay ocasiones, y que quizá va a ser algo que va a causar más interés, que, que las medidas que solicitan son deseos sin sustento, si se me permite la expresión, son un deseo sin sustento, porque bueno, pues yo ya no quiero que viva, yo quiero que lo saquen de la casa. Oye, pero no vives ahí, tú vives, sí, pero como es la casa que nos dejó mi abuelita o mi papá, y como él es grosero, yo ya no quiero que viva ahí, sácalo. No le vamos a conceder una medida así, porque finalmente ahí no hay un riesgo que tengamos que proteger, viven en domicilios diferentes. Quizás vamos a ordenar, a decretar como medida de protección que se atengan de intimidar, de molestar, que no se acerquen, pero no voy a ordenar una desocupación porque no es idónea la medida que me están solicitando. Sin embargo, insisto, lo peor que pueden hacer las víctimas de violencia es quedarse callados. Creo que lo que tienen que hacer, si se duelen, si sienten que son objeto de alguna conducta de violencia en cualquiera de sus tipos, pues acceder al órgano jurisdiccional, y ya nosotros podemos, de alguna manera, a través de nuestras resoluciones, explicarles si es violencia, si no es violencia, inclusive, pues, conducirlos a la autoridad que deba atenderlos, ¿no? Está silenciada. Gracias. Nos dicen, ¿en qué tiempo se emplaza al demandado y cómo se lleva a cabo? Bien, lo ideal que tenemos nosotros, fíjense que es algo que también es una ventaja de este órgano jurisdiccional. Nosotros en el juzgado especializado en materia de violencia familiar tenemos una jurisdicción estatal, bueno, perdón, una competencia estatal. Eh, y ello implica para nuestra operatividad que todos los actuarios del Estado en materia familiar están adscritos a este órgano jurisdiccional. Entonces, a través del área administrativa, cuando nosotros ordenamos el emplazamiento de ejecución de una medida de protección, turnamos al área administrativa para que ellos coordinen la diligencia con las personas actuarias. En ocasiones es necesario incluso coordinarlo con los usuarios. ¿Por qué? Porque va a ser una reincorporación al domicilio familiar, porque tuvieron que salir por la violencia. Vamos, sacamos al agresor, reincorporamos a la víctima. Evidentemente tienen que ir con el actuario, ¿no? Para que se pueda ejecutar. O a veces también es una reincorporación de personas menores de edad. Entonces, ahí normalmente nosotros tratamos de ejecutar dentro de las 48 horas siguientes. Creo que es un término muy adecuado, porque además implica que nosotros diligenciamos de oficio. Si vamos a ir con fuerza pública, ya no dejamos a disposición de las partes los oficios. Nosotros nos encargamos de que los actuarios los entreguen ante la Secretaría o Dirección de Seguridad Pública. Coordinamos la presencia de los interesados a través del área administrativa. Entonces, a veces esa coordinación, por ejemplo, he tenido noticia de que dicen los interesados, sí, pero es que yo no puedo, vamos a pensar hoy es miércoles, yo puedo hasta el sábado.
Entonces, entonces ahí nos vemos impedidos para actuar con agilidad. Pero cuando hay la disposición, máximo en 48 horas, si no es que a veces al día siguiente se esté ejecutando la medida de protección. Bien. Dice, no, voy a omitir, yo les pediría a quienes nos acompañan que evitemos poner el número de juzgado y el nombre del juez o jueza de la cual se quieren quejar, por una cuestión de no incomodar a nuestros jueces y juezas invitados, pero voy a leer este sin decir qué juzgado es. Dice, yo inicié mi proceso en X juzgado familiar. Aún no me dan fecha para audiencia. Esto ya tiene 6 meses y los derechos de mis hijos de 6 años y 4 años están siendo violentados. No cumplen y no van a la escuela, duermen en el piso, no los han llevado a sus vacunas, los dejan solos en las noches. Esto ya le he dado vista al juez y no lo valora. Yo tenía la guarda y custodia, pero se la dieron temporalmente a la otra parte, no voy a decir si es mamá o papá. Puedo pedir esta medida de protección en línea, ya que he buscado ayuda en diversas autoridades y no me dan ayuda ni verifican que es verdad la violencia que están sufriendo mis hijos. Desde luego que pueden solicitarla. Aclaro, aclaro. En este tipo de controversias que ya están doblemente judicializadas, ya hay un primer asunto donde ya tenía guardia y custodia, y hay un segundo asunto donde le modificaron la guardia y custodia. Voy a decir lo que yo hago. Como advierto que pudiese ser un conflicto, vamos a llamarle de egos, pudiese ser, no sé, entre mamá y papá, mando un equipo multidisciplinario de DIF para cerciorarme de que los niños, de verdad, porque puede, miren, a veces es tan complejo, y como es, no, así sí es mamá o papá, pero es que el niño tiene un tallón en el codo, son niños, o sea, un tallón en el codo se lo hacen hasta por tomar leche. O sea, yo tengo un hijo de 9 años y no lo puedo tener en paz y está en su recámara brincando, saltando, hijo, te vas a caer, por favor. Ya sale al parque y lo mismo y no sé si después de que van corriendo y solitos se derrapan, no sé si se resbalan para caer derrapados. Se raspan, pero son a veces motivo de que papá o mamá están en el juzgado. Es que tiene las uñas con mugre, es que le vi un piquete de mosco. Bueno, a veces ya están muy conflictuados y perdónense la expresión, y vuela una mosca y es culpa del otro papá o de la mamá. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, aclaro, no estoy prejuzgando respecto del asunto que comentaron, pero creo que sí es obligación de todas las autoridades, como dice el artículo cuarto constitucional, de verificar, de tomar como una consideración primordial el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Y gracias a nuestras instituciones como DIF, tenemos a especialistas que nos auxilian de manera muy ágil en la mayoría de municipios. No, no voy a dar nombres de los que no, porque sí hay algunos que parece que ponen que no quieren hacer las cosas y que cuando les pongo multa hablan para quejarse. Eso dígalos, no es cierto, No, 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 no vamos a decirlos. pero sí Pero muy. la mayoría son muy diligentes. La mayoría son muy diligentes y acuden. Y normalmente cuando mandamos equipo multidisciplinario les pedimos que vayan dentro de las 24 horas siguientes para que nos digan si es cierto que no van a la escuela, si es cierto que no tienen las vacunas, si es cierto que, que no comen, que están desnutridos. Ha habido ocasiones que es cierto y de inmediato, una vez teniendo el informe, inmediatamente dictamos medidas. Ha habido ocasiones que no es cierto. Fíjense, acaba de llegar una ejecutoria de amparo hoy donde nosotros habíamos ordenado la incorporación a otro equipo jurisdiccional, se fueron al amparo y dicen, oye, toma en consideración la diligencia, el informe que te rindió el equipo multidisciplinario de DIF, donde dicen que los niños, por su propia voluntad, están con papá o mamá, y que no es cierto que se los llevaron y que están bien. En pocas palabras nos dijeron, no vas a reincorporarlos, aunque
papá o mamá tenga la guardia y custodia. Entonces, haz un estudio más exhaustivo de cuál es el mejor escenario, cuál propicia o garantiza su interés superior. Entonces, lo que me gustaría es que también fuesen receptivos a ese tipo de cosas. No siempre, no siempre por el simple hecho de que lo pidan, debemos actuar así. Tenemos un estandarte fundamental, interés superior de niñas, niños y adolescentes, que es nuestro deber proteger. Y de ahí que incluso dictamos algunas diligencias para cerciorarnos de que efectivamente debemos de ordenar la reincorporación. Insisto, más en estos asuntos donde ya están doble o triplemente judicializados. Entonces la Entonces, respuesta a esta persona sería sí, claro, puede hacerlo y en el entendido que en un deber ser el juez o jueza en línea, seguramente al advertir estas circunstancias, seguramente pedirá que la Procuraduría de Protección a través de su grupo multidisciplinario acuda al domicilio de los niñas, niños para validar dicha información. Y viene la pregunta. ¿Qué pasaría si se requiere escucha del niño o niña y pues ustedes son en línea, lo van a canalizar, lo regresan al juzgado que ya estaba? ¿Cómo es? no. Bien, aquí tenemos varios escenarios. Recordemos que el derecho de participación de niñas, niños y adolescentes, pues es una obligación convencional conforme al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Pero ese derecho de participación tiene varios matices. Entre ellos, pues tenemos que cuidar a que no sean llamados en múltiples ocasiones ante diversos órganos jurisdiccionales, porque incluso podríamos estar revictimizando. ¿Qué pasa? Si advertimos que hay múltiples juicios, generalmente en este juzgado, dentro de las primeras diligencias, cuando admitimos, mandamos equipo multidisciplinario, decimos, oye, y gira el oficio al juez tal, al juez tal y al juez tal, para que nos informe qué onda con sus expedientes. Si ya les practicaron pericia en psicología, si ya escucharon a los niños. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si ya las escucharon, mandamos a pedir las grabaciones. Solamente si es estrictamente necesario, los volvemos a escuchar, privilegiando ese derecho de participación y esa mínima intervención que deben de tener ante órganos jurisdiccionales. Si no los han escuchado, aquí los escuchamos y fíjate que es algo que creo que todavía tenemos una asignatura pendiente. Cuando yo llegué a este juzgado hace 2 años exactamente, eh, estaba muy consternado porque la participación de niñas, niños y adolescentes lo hacemos así, a través de videoconferencia. Ellos en una sala de escucha, adecuada para ellos. Generalmente hay juzgados o palacios de justicia donde todavía no tenemos salas, que espero pronto las tengamos. Y nosotros acá a través, sí tenemos psicólogo, tenemos persona de confianza, agente del Ministerio Público que se conecta con nosotros, pero creo yo que es algo que sí tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque no, a veces sí podemos tener las charlas, pero hay otros datos que podemos advertir de mejor manera estando frente a frente. Y les voy a contar rapidísimo uno de ellos. En una ocasión, estando yo en Atizapán, en el juzgado familiar, iba a escuchar a dos adolescentes y dos niños. Y ellos me pidieron escucharlos por separado. Y entonces, de repente, escuchando a una de las adolescentes, hace su mano así y veo los cortes en la, en la, en la muñeca. Cutting le llaman, ¿no? Digo, caray. Digo, oye, ¿podemos hablar de esto? Y luego a llorar. Digo, bueno, si me quieres decir, si no, no te preocupes, total. Que ella me pidió incluso que saliera. Ahí recuerdo que la sala de escucha estaba ocupada y entramos con handicap a la sala lúdica. Y me pidió que que se quedara nada más la psicóloga y yo. Sacamos a la persona de confianza, sacamos al técnico en audio y video que nos estaba ayudando, sacamos a mi auxiliar de sala y ya me contó que era víctima de abuso sexual de su papá. Entonces, bueno, y ni siquiera por tocamiento, sino por lo que ella veía que él hacía en las noches. Compartían la misma cama, con los 4 chiquillos con su papá. Entonces, pues ya de inmediato hice la denuncia, bueno, diviste al Ministerio Público, etcétera. Pero
lo importante de este asunto es que si no hubiera estado yo ahí de manera presencial, no me habría dado cuenta. Eh, Creo que todas mis compañeras y compañeros tratamos de poner mucha atención. Nos auxiliamos de los psicólogos de DIF que nos designan, pero creo que es algo que podemos mejorar. Eh, en algún momento pensé yo acudir personalmente a la sede donde se llevara a cabo la participación, porque es difícil que pida que todos me los traigan a Toluca, ¿verdad? Porque acá es el órgano jurisdiccional, pero advertí que yo iba a redundar en atraso en los demás procedimientos, porque vamos a pensar, he hecho algunos ajustes. Por ejemplo, una vez me tocó un asunto con una persona que era adulta mayor, otomí, y aparte, discapacitada, ya no escuchaba bien, ya no veía. Entonces me trasladé a Gilotepec a realizar esa diligencia. Y bueno, gracias a Dios salió todo muy bien, pero perdí más de mediodía en, en traslados. Entonces, evidentemente, ello implica que yo no esté al 100%, no pueda señalar el número de audiencias necesarias y vaya retrasando procesos jurisdiccionales. Entonces, ahorita he optado por continuar con esta participación en línea y pues poner mucha atención, aunque insisto, creo que es un área que podríamos mejorar. Bien. Dice, ¿y qué pasa cuando los hechos de violencia son falsos? Si bien se puede levantar la medida, pero ¿por qué no hay alguna sanción a quien manifiesta hechos falsos, sea mujer u hombre? Bien, aquí lo voy a contestar desde mi sentir. Es cierto que en muchas ocasiones se ha abusado del derecho. Yo creo que esa manifestación de hechos falsos, desde luego repercute en la sentencia, pues para decretar guardia y custodia, para decretar el régimen de convivencia, para decretar una pensión alimenticia. Pero creo yo que el hecho de sancionar nosotros en materia familiar a quien a veces creo yo no podemos distinguir a veces entre si son hechos falsos o no logra acreditar sus hechos. Y el hecho de establecer sanciones para cuando no acreditas, implica que inclusive desalentemos, ¿no? O yo creo que podría ser una política inadecuada porque estarías desalentando el hecho de que promuevan sus demandas de violencia. Recuerdo yo, hace años, cuando si no era procedente la recusación que planteabas contra el juez, esto es porque considerabas que tenía un impedimento, había una sanción pecuniaria. Y la Corte ya estableció que era inconstitucional porque sería tanto como gravar el acceso a la justicia. Y yo creo que es algo similar, pero con una mayor repercusión. Aunque tenemos muy presentes en este juzgado, yo creo que en todos los del Estado de México, que tratándose de violencia familiar, el juez debe tomar un papel más activo, el juez o jueza debe tomar un papel más activo, inclusive decretando diligencias probatorias para llegar a la verdad histórica de los hechos. Cierto es, ejemplo el día de hoy, la audiencia previa a esta conferencia, el abogado hasta le pregunté. Digo, es la primera audiencia que tiene con este asunto. No me exhibió documentos, no me llevó testigos, no llevó pliego de posiciones. Digo, hay cosas que si bien nosotros podemos suplir, que si bien, y que incluso es una obligación de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, tampoco podemos elaborar ese pliego de posiciones, tampoco podemos buscar algunos documentos, por ejemplo, privados. Dejó desarmada a la parte actora. Entonces, ante esa situación, es probable que algunos de sus hechos no los acredite y que en estricto sentido puedan determinarse o catalogarse como un hecho falso. Imagínense ante la falta de pericia de un abogado que una víctima recibe una sanción. Pues creo que estamos actuando todavía peor, ¿no? Estamos ahora ejerciendo violencia institucional. Pero creo yo que no es bueno, en estos momentos no es bueno, no es lo mejor, y lo adecuado es mejor propiciar que accedan a justicia, que toquen las puertas de estas instituciones, que estamos listos y atentos para auxiliarles.
Bien, señor juez, ¿en qué otros estados de la República ya existen juzgados en línea? Me preguntan, esa es una, y otra más dice que esta me interesa mucho porque tenemos docentes y madres y padres de familia conectados y nos dicen, qué debe hacer una escuela cuando un padre de familia tiene una demanda de violencia hacia su hijo contra el esposo del padre que tiene la guarda custodia? O sea, además tiene una orden de medida de protección hacia la persona agresora. Bien, vamos por partes. ¿Qué otros estados de la República? No les puedo contestar, no lo sé, honesto, pero lo que sí les puedo decir con mucho orgullo es que nos han visitado Jalisco, nos ha visitado Querétaro, nos ha visitado Baja California, de los que me acuerdo ahorita, y lo que sí sé es que somos el primer juzgado con este formato de violencia, que trabajamos los 300, en línea, y que trabajamos los 365 días del año. Este órgano jurisdiccional, previo a que yo estuviera, cuando se estableció como proyecto, ha ganado, creo que me parece, dos premios por la innovación tecnológica que ha tenido y por ser un juzgado de vanguardia y que, insisto, ha habido otros poderes judiciales de otros estados que han pedido pues se les muestre el proyecto, ¿no? Y nuestros presidentes han tenido a bien colaborar con ellos. Ahora, la segunda, bueno, otro estado, creo que Guanajuato también vino aquí a ver cómo trabajamos nosotros. ¿Qué debe de hacer eh, el maestro, el directivo de la escuela? De entrada, mientras a ellos no les comuniquen alguna determinación, pues creo que no pueden tomar un papel u otro. Esto es, no pueden decir, si yo llego de manera verbal y digo, oye, mi hijo tiene una medida, estamos en un juicio de violencia y ya no se lo tienes que entregar a su mamá, pues yo creo que ante las escuelas hay un tutor designado y muchas otras hasta establecen la credencialización de quiénes son quienes pueden pasar por los hijos. De esa tónica, mientras ellos no tengan una comunicación oficial, creo yo que no pueden actuar porque inclusive pueden ser parte de ese conflicto. Generalmente nos piden a nosotros que giremos oficio o bien, por lo menos si les muestran la determinación judicial donde estamos decretando una guardia y custodia o cuidados a favor de algunos progenitores, e inclusive la prohibición de acercarse, de intimidad, ante ese evento, pues sí, establecer que no pueden, por ejemplo, entregar al niño porque ya ellos tienen un oficio, tienen una copia de una guardia y custodia diferente, ¿no? A lo que ellos conocían. Además, creo yo, hay algunas instituciones donde tienen servicios de USAER, de psicólogos. Este, creo yo que en buena medida, si no están teniendo atención, porque también atenderlos aquí y acá o allá, me van a decir los psicólogos, también es una forma de revictimizar a los niños. Pero si no están teniendo atención, quizá puedan canalizarlos para apoyarlos. Sí, un poco un planteamiento así también se hizo en otra capacitación, pero por ejemplo, a ver, si yo fuera la directora de una escuela primaria o secundaria y llega la mamá y me dice, mira, directora, aquí está este documento del juzgado que dice que eh, existe una medida de protección para que el papá no se acerque. Entonces, por ningún motivo, si viene, le entregues al niño. Ujú. Pero resulta que ese papá sí está credencializado, así como mamá está credencializada. Yo como directora puedo tomar dos posiciones. Yo, Regina Cruz, la verdad no se lo entrego al papá. O sea, yo conociendo que la autoridad del juez y yo conociendo que es una medida de protección, yo no se lo entrego y le instruyo a mis docentes que no lo entreguen al papá, aunque se me pare de cabeza. Pero no todos van a pensar como la directora Regina. Creo aquí que lo súper importante sería que esta mamá o papá le pidieran al juez que Pero dirigiera, mejor. sí, ¿no? O sea, tendrías que decirle, oiga, juez, no sea malo, porque si no, no, la escuela no me hace caso, hágame un documento que le avise a la escuela que hay una medida de protección.
Sí es correcto, ¿verdad? Sí, sí, yo me tengo que poner lista para pedirle al juez que No, se mejor. notifique a la escuela, ¿verdad? Generalmente las escuelas, tomando en consideración que ellos se convierten en tutores de los niños mientras se encuentran en horarios escolares, este, eh, han sido muy respetuosos, aunque no hemos, aunque, bueno, los de donde yo he conocido han sido muy respetuosos y cuando los papás les comunican que hay una medida de protección, toman medidas, ¿eh? La mayoría de las escuelas. Son pocos, por ejemplo, en este juzgado que llevo 2 años, no recuerdo haber enviado ningún oficio, aunque creo yo podría ser lo mejor, porque finalmente ya le das también un sustento a la directora, a los maestros, para que digan por qué no puedo entregar, más allá del sentido común que generalmente tienen y que además creo yo que también en nuestro sistema educativo les han capacitado en este tipo de eventos y saben ellos que preferentemente pues deben de atender, aunque no vayan dirigidos oficios, ellos deben de atender a atender a las medidas de protección o provisionales que decretamos en los órganos jurisdiccionales. Está silenciada. Sí, bueno, pues hay muchas preguntas, señor juez, pero son preguntas que hemos estado viendo ya en las sesiones anteriores y también preguntas que vamos a seguir viendo en las subsecuentes. Por ejemplo, muchas de ellas versan en que ya hay un acuerdo, hay un convenio o ya hay una sentencia, pero una parte no cumple, ya sea con la pensión alimenticia o con las visitas o sigue ejerciendo violencia cuando se lleva a los niños. Entonces ya saben que nos han reiterado las juezas, las personas que han estado también con nosotros en estas capacitaciones, que hay que promover, es decir, hay que ir ante el O juzgado sea, y promover que no se está cumpliendo con eso que ya está dicho. O sea, tenemos que promover, tenemos que acudir ante el juzgado. Y hemos dicho que si tienes tu abogado, que bien, él te ayudará a hacer este documento, pero si no tienes abogado, que en los que siempre hay abogados que les pueden apoyar de manera gratuita, que en los juzgados se encuentran estos abogados, ¿correcto, señor juez? sí, hay abogados que están en la Defensoría Pública, pero ahí hay que hacer algún trámite para que se los otorguen. De lo contrario, pues, como ya referimos en DIF, en la Secretaría de la Mujer, también hay abogados dispuestos a ayudar de manera gratuita. Esencial es que si hablamos de incumplimiento, ya sea de sentencia o ya sea de convenio, eh, pues yo sí recomiendo que lo hagan ante el mismo órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque de lo contrario se van a embrollar en dos asuntos, uno concluido, otro que apenas va a empezar y volver a transitar a veces por todo el procedimiento, cuando ya hay una determinación judicial. Incluso en algún juzgado me atreví a abrir de manera oficiosa, ya viendo la conflictiva, para no hacerlos llevar a un nuevo juicio, me atreví a abrir un incidente de manera oficiosa de ejecución o inejecución del convenio, para saber si se tenía que ejecutarse previendo o haciendo prevalecer el interés superior de niños o adolescentes. No todos lo hacen, debo decirlo, pero lo primordial es que si no hay alguna situación más que el cumplimiento, lo hagan ante el propio juez que dictó esa sentencia, dictó ese convenio. Perfecto. Bueno, pues quiero decirle que lo felicitan y le agradecen mucho esta capacitación. Estuvieron DIF, Acambay, Temoaya, Cuautitlán, estuvo el CONALEP, algunas secundarias y tecnológicos. Estuvo Pachuca Hidalgo, Tecámac, Huixquilucan, Ixtlahuaca, Calimaya. Entonces, pues muchísimas gracias, señor juez. Yo nada más quisiera que cerráramos con su aportación, su opinión o un mensaje a los abogados, pero sobre todo a los justiciables que acuden con un abogado en temas de ética, de repente hay quien te asesora y te dice, vamos a ponerle esto de más para que amarre, ¿no? O sea, yo lo he escuchado. Entonces, que ustedes la sufren, ¿no? Porque finalmente a ustedes les están anotando cosas de más o de menos, porque obviamente el abogado sugiere esto no lo digas, esto ponle otras letras.
y finalmente afectan el proceso, los hacen trabajar a ustedes más. Entonces ahí a las víctimas, a los justiciables, a los abogados, ¿qué mensaje les daría cuando presentan una demanda o cuando acuden al órgano jurisdiccional? Bien, eh, pues bueno, por principio voy a decir que no la sufrimos nosotros, porque la verdad generalmente en este tipo de asuntos familiares se asoma, quizá no sale toda, pero sí se asoma. Eh, pero la sufren sus hijos, realmente. O sea, las niñas, niños y adolescentes son quienes llevan muchas veces el costo de esas mentiras, porque a veces implica el hecho de que tengamos que suspender de primera mano un régimen de convivencia, o bien que tengamos que eh, hacerlos cambiar, transitar de un domicilio a otro por alguna mentira que están poniendo en sus demandas o en su contestación. Pero es transitorio, o sea, al final, después, a veces de un proceso corto, he tenido procesos que los hemos resuelto en 3 meses, tengo un proceso que ya llevo 2 años, pero al final yo sí soy fiel creyente que todo sale a la luz, o al menos asoma buena parte de lo que es la verdad. Yo les digo a los abogados, como leyeron, tengo ya más de 12 años dando clases a nivel de maestría y de doctorado. Y les digo que en la materia familiar, digo, preferentemente en todas, pero en materia familiar debemos de cambiar de chip. O sea, aquí no podemos mercantilizar los asuntos, porque estamos hablando del futuro, del destino de niños, niños, adolescentes, del futuro o destino de una familia. Podemos nosotros como abogados, de alguna manera, encrespar más una conflictiva que quizá no era tan grave como al final llega a ser. Tenemos que cambiar ese chip y tenemos que trabajar siempre con la verdad, porque es la única forma que tenemos de ayudarle a esas familias. Por eso les decía al principio, en este tipo de procedimientos, para mí no hay un vencedor o un vencido. Para mí hay una nueva forma o una alternativa diferente de mantener relaciones familiares, con base en respeto, con base en la armonía. Yo muchas veces les digo, a partir de que decidieron separarse, por ejemplo, papá y mamá no tienen ni siquiera la obligación de caerse bien, ¿eh? Ya no, pero sí de tratarse con respeto. ¿Por qué? Porque están sus hijos de por medio. Y si no llega, que generalmente sí sucede, si no llega a partir de una sentencia, va a haber alguien que los va a sentenciar y de una manera más ruda. Su hijo, su hija, cuando no los invita a su graduación. Su hijo, su hija, cuando no los haga parte de su familia. Su hijo, su hija, cuando les reproche haberlos separado de su papá o de su mamá. Para mí, yo creo que no va a haber dolor más grande que eso. Y eso es lo que tienen que pensar muchas veces, tanto las partes como y más aún los abogados y abogadas que siguen mercantilizando el derecho familiar, que siguen trabajando, perdón por la analogía, como sicario, cuando están haciendo un tremendo daño a la familia y a la sociedad, porque de ahí los psicólogos que nos acompañan, no me van a dejar mentir, de ahí podemos predisponer a niñas, niños, adolescentes para que empiecen con conductas disociales. Y después, ese tipo de conductas, si no son tratadas, se convierten en conductas antisociales. Y bueno, lo demás sigue adolescentes o adultos jóvenes en la cárcel. ¿Por qué? Porque no pudimos ayudarles a tiempo como sociedad. Entonces, creo yo que es un momento o un espacio de reflexión para los abogados, las abogadas, que les hagan entender a sus clientes también que este tipo de asuntos no se trata de ganarlos, se trata de buscar la mejor solución, la que beneficie o perjudique de menor manera a los miembros de la familia. Hace poco con un conocido me dice, no, a mí si mi cliente me dice que quiero que lo hago todo por ganar, le dije, qué mal estás, porque no te estás dando cuenta lo que te estás llevando en el camino. Entonces, yo a mis alumnos les digo eso. Digo, con civil, con mercantil, es más, ni con penal me meto, no tengo broncas. Hagan lo que quieran. El derecho familiar, sean honestos.
en derechos familiares, sean sinceros, condúzcanse con la verdad. Me decía una amiga muy querida el fin de semana, ella es jueza penal, y me decía que ella no pudo parar de llorar en una ocasión que estaba en un centro, creo, de convivencia familiar, de un juzgado familiar, y que ella veía la actitud de niñas o niños para con mamá o papá y la actitud del papá y de la familia. Si yo no pude dejar de llorar y dije, por eso no me metí en familiar, o sea, dice, es que penal es mucho más noble que familiar, ¿no? Entonces, justo creo que no lo ven así. Hay quien dice, no, familiar es chafita, es facilito, es penal, es lo bueno, ¿no? O sea, yo he escuchado comentarios así, pero en realidad es que, como usted lo acaba de decir, están de por medio, pues, la familia, los derechos de niñas, niños y adolescentes y el futuro y el presente de estas niñas y adolescentes. Justamente la doctora de CIJ, la doctora Claudia, nos escribía de vamos a organizar este tipo de pláticas porque yo que atiendo niñas, niños y adolescentes, su dolor y el tema es estos problemas entre mamá y papá y por ese ha sido uno de los detonantes para que hayan consumido sustancias psicoactivas, drogas. Dice, y por eso yo que hablo con tantos adolescentes, necesito que a los papás les hablemos de estos temas. Y realmente esto nació, estas capacitaciones nacieron por esa petición de una experta en salud mental que trabaja con niñas, niños y adolescentes, que dice que el problema de sus niños son sus papás, ¿no? Sus papás, sus mamás. Bien, bien, yo lo que le puedo decir es que, aunque esté grabado, si lo repiten, juraré que no lo dije. A veces me dan ganas, los estoy en audiencia y me dan ganas de ahorcarlos, porque no entiendo tanta indolencia, no entiendo tanta irresponsabilidad. Sin embargo, después me acuerdo que soy juez y que una de las virtudes que debo de tener es la prudencia. Y entonces, me tranquilizo, trato de no de portarme ecuánime, tranquilo, y pensar en de qué forma puedo ayudar a ese niño o a esa niña. Pero sin duda, los primeros responsables, más bien los primeros irresponsables, generalmente son los papás. Y si le suman que hay abogados, o abogadas, eh, pues sicarios, por decirlo así, abogados mercenarios, más bien es la palabra, pues híjole, ¿a dónde vamos a llevar a sus niños? Digo, afortunadamente creo que en el Estado de México todavía tenemos muchos jueces y juezas comprometidos, muchos jueces y juezas sensibles que buscamos el bienestar de los niños. Sé que va a haber muchas opiniones divididas, ¿no? En el chat que están atendiendo. Hace rato decía, pues hay quejas, seguramente, pero de buena fe puedo decir que en muchas ocasiones obedece a la forma en que están planteados los asuntos. Les decía, a veces es la óptica que nos muestran. No quiero echarle la culpa a los abogados de cómo plantean, quizá a veces es una suma de varios factores, pero que podemos reflexionar y que desde luego, créanme que el Poder Judicial del Estado de México, si me permite, no puedo hablar en representación, pero así desde mi corazón, como lo siento. Institucionalmente estamos preocupados por niñas, niños y adolescentes, y créanme que al menos a título personal, pues hacemos lo mejor que podemos para garantizar su bienestar. Bien, pues muchísimas gracias, señor juez Raúl Alfredo Hernández Ortega, el doctor Hernández Ortega. Muchas gracias por darnos parte de su tiempo. Me imagino que, bueno, yo sé que trabajan 24/7/365, pero también tiene derecho a comer y a descansar y le robamos su tiempo de comida y de descanso. Pues muchas gracias por su participación. Esta sesión queda grabada en el canal de, bueno, en Facebook, pero ya estamos migrando todo a un canal de YouTube para que la sigan viendo. Y no olviden que para obtener constancia necesitan escribir un comentario de todo lo que aprendieron en esta sesión para que puedan tener asistencia. Y también no olviden que mañana tenemos una reunión a las 10 en el mismo Facebook. Y el siguiente miércoles nuevamente tenemos otra sesión con la jueza Ivette Anguiano Aguilar. Pues muchas gracias, señor juez. Estamos a sus órdenes y como siempre ha sido un placer escucharlo y aprenderle. Muchas gracias. Un saludo para todos nuestros eh,
personas que estuvieron conectados con nosotros. Estamos a la orden, gracias a ECOS de Sor Juana AC, gracias a los centros de integración juvenil, a usted, Regina, gusto en saludarle de nueva cuenta y me reitero a la orden. Gracias. Nos vemos mañana. Gracias.